Bueno, iniciamos una sesión telemática un poco diferente a petición vuestra y lo que vamos a hacer ahora pues es ver mediante un vídeo pues algunas de las órdenes que quedan por ver en lo que es el manejo del programa de alta en Inspire Studio. Entonces la otra vez nos quedamos en la orden de round, que era hacer redondeos, y ahora empezamos con una orden que también se utiliza mucho, que es el offset, ¿no? La equidistancia de superficies, que permite crear superficies de manera sólida o abierta en función de si le damos una opción que sería el thickering, lo veis aquí, en la que nos genera lo que es una equidistancia de una superficie que veis que es sólida, ¿de acuerdo? Se podría llevar a imprimir mediante fabricación aditiva. Si no le damos al thickering, tenemos una equidistancia que no es sólida y que pues podemos trabajar con ella también con la superficie interior o exterior como queramos, ¿de acuerdo? Muy bien, lo que vamos a hacer ahora pues es un pequeño ejemplo de, de este, de este tipo de orden, ¿no? Que existe por otro lado en muchísimas aplicaciones de CAD. Bueno, es bastante común. Entonces voy a generar simplemente una NURBS, ¿de acuerdo? Para generar una superficie de extrusión posteriormente, ¿no? Y la orden del offset, la equidistancia de superficies, está en el menú Modify, ¿de acuerdo? La picamos, nos sale lo que es la ventana interactiva y el panel de control. Picamos la superficie para seleccionar y entonces aquí nos aparecen un poco las opciones. Está la de thickering, como veis, que si hacemos un zoom y le damos a thickering, ¿vale? Nos genera una superficie que es sólida. Si no, podemos también, pues eso, generar una superficie abierta. Digamos que la equidistancia puede ser en los dos sentidos, como queramos, o hacia fuera o hacia adentro en función de la superficie, ¿no? Numéricamente podemos aquí entrar el valor que consideremos para hacer la superficie más grande, ¿no? Esto sería el comando de equidistancia, ¿de acuerdo? Me gustaría que pues probaseis después de finalizar el vídeo cómo funciona y comentadme en cualquier caso si tenéis algún problema a la hora de generar este tipo de superficies. Es muy sencillo y también se emplea mucho en el ámbito del modelado en 3D. Bien, visto lo que es el offset, pasamos ahora a la siguiente que sería el selling, es decir, la carcasa, y con ella lo que hacemos es una cáscara y crea un vaciado pues en función de las caras a las que queramos vaciar y nos genera pues un objeto también de carácter sólido, ya que el vaciado lo podremos hacer siempre a partir de un objeto cerrado, es decir, de un objeto sólido. Vamos a ver ahora también muy rápidamente cómo funciona lo que es este tipo de orden, la carcasa, que también se emplea mucho en el modelado CAD y existe en otro tipo de programa. Para ello generamos simplemente un elemento de base rectangular, un prisma de base rectangular, aquí al azar, y nos vamos al menú Modify, donde encontraremos el comando Shelling, ¿no? Shelling, pues cuando lo ejecutamos nos pide que seleccionemos las caras para hacer el shelling, ¿no? Y también nos pedirá pues cuál es el espesor global de la carcasa, ¿no? Entonces, si os fijáis, depende de dónde nos pongamos, pues él nos va a generar pues un vaciado, ¿eh? Un vaciado. Como veis aquí, pues podemos también variar el espesor de este, ¿de acuerdo? También podemos
hacer el vaciado hacia adentro o, en este caso, nos permite también hacerlo hacia afuera, ¿no? Podemos hacer también, como veis aquí, generar redondeos en el vaciado, ¿no? Es decir, que en un momento dado, ¿vale? Si lo hacemos hacia afuera, nos permite generar un pequeño redondeo, ¿no? Cuando le damos a las caras, si picáramos otra, ¿veis? Nos aparece también que la carcasa la hace desde diversas caras. Entonces, es una manera también de generar elementos con un espesor constante en, elementos, a partir de elementos que son volumétricos y que tienen un carácter sólido. ¿De acuerdo? Recordaros un poco la teoría que veíamos, ¿no? Que los objetos pues eh, tienen diversos caracteres, ¿no? Entre ellos, pues a partir de los elementos de diseño, elementos lineales, superficiales o sólidos, pues generan más o menos peso visual. Con esta orden podemos reducir el peso visual y también es útil, por ejemplo, para fabricación aditiva. En fabricación aditiva hay veces que el volumen sólido, pues depende de qué técnicas, como el presupuesto se realiza a partir de centímetro cúbico, el volumen sólido pues cambia mucho el coste si podemos hacer una pequeña carcasa. ¿De acuerdo? Entonces, si vais a fabricación mediante, por ejemplo, SLM, metálica, es carísima y un volumen totalmente sólido pues te puede costar 4 o 5 mil euros de un pequeño tamaño y así puedes aminorar el coste en general también en polvo o en otro tipo de técnicas, ¿no? Muy bien, pues eso, probáis la orden con calma en vuestra casa, a ver cómo os funciona, ¿de acuerdo? A ver si tenéis algún problema y continuamos también con lo que son pues el resto de órdenes, que en este caso, pues después del sailing, lo que vamos a ver es eh, unas órdenes que tienen que ver con los elementos lineales, pero que tienen también al mismo tiempo una relación directa con lo que son los elementos superficiales. Es decir, que aquí a partir de una superficie podemos extraer sus aristas o generar secciones, como veis, proyectar curvas sobre superficie o extraer lo que es la curva de intersección de varias superficies o también extraer rectas isoparamétricas, que ya lo habéis hecho a lo mejor en algún que otro video tutorial, y extraer las siluetas, ¿no? Bien, aquí es importante señalar lo que os he marcado en amarillo, y es que en algunas ocasiones conviene, previamente a extraer las curvas de la superficie, hacer una copia, ¿sabéis? Un copy-paste encima del mismo volumen, de la misma superficie, y extraéis la curva pues a la superficie duplicada, de tal manera que luego colapsáis el árbol histórico de esa superficie duplicada y entonces al colapsar el árbol histórico la superficie que habíais duplicado desaparecerá, pero no desaparecerá la original, entonces tendréis las dos. Todo esto es porque, como sabéis, si extraemos una curva de una superficie, lo que pasará es que al intentar editarla o moverla, pues nos comentará el programa que, bueno, pues están asociadas al mismo árbol de construcción. Entonces, moverá la curva, pero al mismo tiempo moverá la superficie original con el fin de no romper el modelo. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera podremos manejar la curva que hemos extraído de una manera independiente de los objetos fuentes con las que la hemos generado. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poco ahora cómo sería cada orden, ¿no? Como por ejemplo la primera que sería la extracción de curvas, ¿vale? Esta, perdonad, que encuentre ahora está justamente en el menú curves, ¿de acuerdo? Porque realmente, aunque se trabaje con superficies, se trabaja con superficies, pero se hace a partir de, bueno, pues el fin último es generar una curva por la que luego podamos editarla o podamos trabajar con ella para seguir modelando, ¿de acuerdo?
Y lo que vamos a hacer pues es un ejemplo, digamos, muy sencillo. De nuevo nos vamos a generar una superficie, en este caso lo haremos a partir de una curva NURBS, ¿no? Y la extruiremos. Y así os podéis hacer una idea, ¿no?, de cómo funciona este tipo de datos, ¿no? Primero, extraer lo que son los bordes, ¿de acuerdo? Puedes ir, como veis, selecciona uno o más de un borde para extraer. Y cuando ya lo tenemos, ¿no?, como veis en el árbol de construcción, encontraréis aquí lo que es la extrusión y la generación.